Voy a compartir. Un segundo, por favor. Ujú. Discúlpeme. Voy a empezar a compartir. Bueno, eh, lo malo de estar detrás de Isabel es que siempre me deja la vara bastante alta, pero ok. Bueno, entonces, acogiendo un poco de las observaciones realizadas por Roberto y Guillermo, pues modifiqué un poco la, la, el tema de estudio y lo ubiqué como ciudad, pandemia, caso Quito. Ciudad y pandemia, caso Quito. Pero bueno, como siempre, siempre en la portada les traigo alguna imagen un poco disruptiva, un poco como para generar polémica. Esta vez les traje una imagen de Johannesburgo. Es una persona aparentemente pobre que seguramente no tiene acceso al uso de mascarillas y pues se ingenió de alguna forma la utilización de una funda de esas que nos dan en el supermercado para llevar las cosas y pues se colgó a las orejas y le hizo un nudo y, pues obtuvo su mascarilla. ¿Por qué les traigo esta foto? Porque esta imagen dio la vuelta al mundo. Se llama, o la titularon como pobreza y coronavirus, desde Temba Jadave o Jadebe. Eh, pero sin embargo, nosotros también tenemos nuestras propias imágenes. Eh, Les he traído estas tres imágenes. La primera, la de la izquierda superior, es en Centroamérica. Es seguramente una persona que tampoco tuvo acceso a mascarillas. Eh, es una hoja de plátano, lechuga, qué sé yo, que hace las veces de protección, de mascarilla, de tapaboca. La otra es de Medio Oriente, es de una mujer que tampoco, seguramente tampoco tuvo acceso a mascarillas y se colgó un cartón, ¿no? Y la última es aquí en Ecuador, es en Santa Rosa, seguramente es un agricultor. Santa Rosa es un cantón rural, bastante rural, ubicado en la frontera con el Perú. Se hizo una tapa de brasier, una copa de brasier, se hizo una mascarilla. Ok, bueno, para esta vez no me voy a ahondar en esto, los objetivos ya los he nombrado varias veces. El objetivo general es analizar los cambios generados en las ciudades como consecuencia de las pandemias. El objetivo de diagnóstico es analizar el comportamiento social con la aplicación de las medidas de bioseguridad y el objetivo de pronóstico uno es evaluar la política pública generada por parte de las autoridades en la ciudad de Quito para frenar los contagios de COVID-19. Y el objetivo de pronóstico 2 es generar teoría para realizar futuras investigaciones o evaluaciones. Los leo sintéticamente, pero sin embargo es en base a lo que indicaba Roberto, ¿no? Tomé muy a pie lo que indicaba Roberto y Guillermo, que estos objetivos tienen que convertirse en actividades. En mi caso, yo los convertí en capítulos, ya más adelante lo voy a mostrar. Y también están completamente ligados a las preguntas a las preguntas guías y a la hipótesis. Entonces, como pregunta guía, las he modificado también en base a las observaciones. Entonces, ¿cómo las pandemias han modificado las ciudades? Otra pregunta guía es la ciudad contemporánea, es decir, la ciudad actual, la contemporánea, la que hoy vivimos, es resiliente a las pandemias. La tercera pregunta guía es cómo la política pública aplicada en la ciudad de Quito frenó o aceleró el contagio comunitario. Esto lo puedo demostrar a partir de estadística. Y la hipótesis es, las pandemias han modificado las ciudades y la planificación urbana, así como el COVID-19 modificó los hábitos sociales en Quito, lo que generará una nueva forma de planificación urbana, es decir, una nueva manera de hacer ciudad. Igual, estas preguntas guías tienen que ser contestadas dentro de los capítulos y ya les voy a mostrar un poco más adelante cómo los estructuré y los voy a ir formando y voy a ir contestando, no sé si completamente o parcialmente, pero esa es la idea.
Dentro de la metodología tampoco me voy a detener, es la metodología que ya lo expliqué, es de la Claxo, habla sobre Manual de Investigación en Ciencias Sociales, parte un poco sobre el estudio de la proxémica y las lecturas socioespaciales, lo de la toponimia, etcétera, etcétera. Hace métodos cuantitativos, cualitativos, mixtos de análisis socioespacial. Es lo que me voy a basar o me estoy basando, ¿no?, dentro de la metodología. Dentro de las fuentes de información, dentro de los ocho pasos que hay dentro de la fuente de información, pues ya tengo la búsqueda bibliográfica, tengo eh, un montón de bibliografía que a veces el problema no es la falta, sino la abundancia. Sin embargo, me está ayudando un montón, me está clarificando. La información primaria, he recurrido a fuentes del municipio, he recurrido a fuentes del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, como para poder ir despejando algunas dudas. He recorrido fuentes como la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, las unidades de regulación de barrio, las agencias metropolitanas de control. Entonces, continúo armando esto. Dentro de la prensa local encuentro todos los días cosas nuevas, pero sin embargo eso me permite contrastar. Es decir, que de aquí para acá todavía estoy armándolo, ¿no? Estoy todavía viendo la parte de determinación del caso de estudio. Yo ya lo tengo determinado, sin embargo, quiero confirmarlo. La matriz de selección ya la tengo casi realizada, pero lo hice en base a la necesidad o a la ubicación de quintiles dentro del territorio. Estoy utilizando dos quintiles, el quintil 1 y el quintil 5, un barrio completamente eh, tuburizado, un barrio que se asienta personas de escasos recursos y el barrio que se sientan personas con los más altos recursos de Quito. Dentro del campo de estudio, tendré que hacer encuestas, entrevistas y la cartografía, que es lo más importante creo que dentro de esta investigación. Actualmente lo que estoy viendo son las entrevistas de especialistas. Para eso ya tengo tres candidatos que ya conversaré con Roberto Guillermo y con Cintia Barenboim, que está haciendo algo parecido. De hecho, ya le envié un correo. Voy a ver si es que podemos intercambiar algunas ideas, algunos criterios, como para poder eh, generar alguna especie de investigación colaborativa, ¿no? Y como les decía, estoy realizando la delimitación del campo de estudio y la matriz de selección. Como dije, estoy utilizando dos lugares completamente yuxtapuestos dentro de su estratigrafía social. El uno se sitúa al occidente de la ciudad y el otro se sitúa al oriente de la ciudad. Como ustedes saben, o si no lo saben, les comento, Quito, voy a utilizar mi puntero. Quito es asentada sobre una elevación, ¿no? En las faldas de la elevación, en la parte más baja de la elevación. Por eso tiene esta forma es longitudinal, se desarrolla longitudinalmente entre norte y sur, del polo más largo del polo más norte urbano hasta el polo más sur urbano. Tenemos un aproximado de 70 kilómetros y de este a oeste tenemos un aproximado, me parece que 15 kilómetros, ¿no?, en áreas urbanas. Pero las dos áreas que voy a utilizar son el área de Tucucho, que es un lugar muy tugurizado, y el área de Cumbaya, que en cambio es un estrato social muy alto, donde se sitúan personas de muy altos recursos. Ok, el estado del arte, ya no voy a repetir lo que ya lo dije. Estoy utilizando Foucault, Jane Jacobs, Lefebvre, Sassen, Bourdieu. Encontré un libro que es increíble, muy bueno. Tal vez les puede servir a otros, si gustan, les puedo pasar después. Es de David Harvey, se llama Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución urbana.
Este libro nos indica cómo los movimientos sociales en la búsqueda teórica de sus luchas y los diversos actores políticos en el entendimiento del mundo cada vez más polarizado en términos económicos y políticos, ¿no? Donde las posiciones de las antiguas divisiones de izquierda y derecha, pues se fueron difuminando. Ahora ya hay izquierda popular, derecha popular, en ambos lados hay caudillos. Simplemente creo que a veces la diferencia entre el uno y el otro es del origen del caudillo, si es que es de opulencia o, o es, o es de escasos recursos, pero bueno. Pero este libro no es un libro más de Harvey, ¿no? Que es la típica geografía clásica que habla sobre la economía neoclásica y todo eso, sino más bien ya como que se toma una posición sobre la actual lucha de clases dentro del espacio, que eso es lo que nos lleva a la ciudad, ¿no? Y bueno, utilicé también, estoy viendo este libro, no voy a mentir, no lo he leído completamente, le estoy recién leyendo un poco. Es X-Ray Architecture, que explora el enorme impacto del discurso médico en las tecnologías de la imagen de la formación y representación de la arquitectura del siglo XX. Y este libro desafía un poco la comprensión normal de la arquitectura, poniendo que ésta se formó a partir de la obsesión de la enfermedad, con las enfermedades de su tiempo, en su tiempo de la tuberculosis, ¿no? Es más, hace un análisis del cuerpo humano con la arquitectura, habla sobre que los rayos X le permiten ver, nos permiten ver al humano en la parte ósea y las fachadas acristaladas nos permiten ver también al interno de la edificación. Acá van las recomendaciones de Roberto, que es de este esloveno, Slavoj Zizek, que se llama Pandemias, que habla sobre cómo la pandemia y del coronavirus y la necesidad de repensar políticamente a la sociedad contemporánea. No lo he podido conseguir. Leí el prefacio, leí las recomendaciones. No lo he podido conseguir, pero se ve que es muy bueno. Voy a ver si es que converso con la señorita de biblioteca, a ver si me lo puede ayudar o si me tocará esperar hasta que alguien vaya a Estados Unidos y que me lo pueda traer. La sopa de letra de Wuhan también estaba muy bueno, este sí lo conseguí. eh, habla sobre el aislamiento social preventivo obligatorio, más conocido como ASPO. Es de la Universidad Nacional de La Plata, que reunió a 15 pensadores, que dentro de esos está Harvey, Zizek y algunos otros que publicaron recientemente sus interpretaciones y pensamientos sobre la pandemia. Más bien es como que una recopilación de todo. Y yo digo, tal vez si es que me leo este, me ahorro el otro, ¿no? Pero bueno, sería de ver. Lo de David Quammen, lo que también alguna vez me recomendó Roberto, que este es un biólogo que habla sobre las historias recientes de las enfermedades zoonóticas, y él empieza a perseguir el rastro de estas enfermedades en la selva centroafricana, en China meridional, en las azoteas de Bangladesh, eh, pero con laboratorios, ¿no? Y con personas, con investigadores de última. Tampoco no lo he podido conseguir. Ya voy a ver si es que converso con las personas de biblioteca. Y bueno, algunos otros también que no los he podido conseguir. He leído los prólogos, los prefacios, pero no los he podido conseguir y de lo que vi me interesan mucho. Bueno, entonces, aquí ya va lo nuevo, ¿no? Con toda la información que yo tenía, me pregunté, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Entonces dije, bueno, ya tengo toda esta información, tengo las recomendaciones de Roberto y de Guillermo. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces, en base a las recomendaciones que me realizaron, empecé a estructurar ya más bien capítulos. El capítulo 1 hice historia de las ciudades, el capítulo 2 historia de las pandemias, en el capítulo 3 ligo lo que es pandemias y el entorno urbano, es decir,
pandemia y ciudad, empezamos a hablar en el capítulo 4 y ya me centro en mi caso de estudio, que es la ciudad de Quito, que seguramente este va a ser el capítulo más fuerte y más grande. Y en el capítulo 5 lo que alguna vez conversábamos con Roberto, que decía la ciudad posible, ¿no? Que esta ciudad post-coronavirus que tiene que tener. En el capítulo 1 se habla sobre la cronología, el surgimiento, factores de desarrollo de las ciudades, análisis y transformación de las mismas, consecuencia de algunas pandemias. En el capítulo 2, como les decía, es una cronología de las pandemias, cómo estas han golpeado la humanidad, conociendo que las pandemias iniciaron desde que el hombre se empezó a organizar en territorios, empezó ya a no ser nómada, sino sedentario. Como les decía, el capítulo 3 ya es más bien un recorrido histórico sobre la transformación de la ciudad a través de las pandemias, cómo influyó la ciudad en la dispersión de las enfermedades y modificación del entorno urbano. El capítulo 4, como les decía, ya es una descripción de la ciudad, resaltando los elementos que singularizaron el crecimiento de la pandemia y cuáles fueron sus efectos en varias localidades de la ciudad. Y el capítulo 5 ya es una ciudad post-COVID, el análisis de la ciudad más equitativa y recomendaciones para aumentar la resiliencia ante siniestros urbanos. Y aquí también estaba viendo lo de la ciudad que Roberto alguna vez comentaba, que es la de Xi'an, que es la ciudad ubicada en Hubei, en China, que es fomentada para la inversión extranjera, que se habla de la ciudad post-COVID. Esta ciudad es también desarrollada de este arquitecto español, Guayar, eh, que, que piensa en una ciudad autosuficiente con viviendas post-COVID, ¿no? Eh, ok. A continuación voy a empezar a detallar los capítulos. Dentro del capítulo 1, Historias de las ciudades, es más una referencia en cómo cronológicamente desarrollar y cómo fueron surgiendo la ciudad. Como tema 1, el inicio es conceptos, enfoques y elementos. ¿Por qué enfoques? Porque la ciudad yo creo que todos hablamos de ciudad, pero realmente una definición clara de ciudad, y yo no la tengo, o sea, yo no la he podido ver una definición muy clara de ciudad. Tiene enfoques desde la historia, enfoques desde la cultura, enfoques desde la sociedad, desde la economía, desde la técnica. Entonces, como tema 1, primero quiero desarrollar estos enfoques y elementos, conceptos que definen realmente una ciudad. Tema 2, el origen de la ciudad. Tema 3, la ciudad antigua. Un poco hablar cómo es el surgimiento de esta ciudad. El tema 4, la ciudad media. Aquí ya empiezan a azotarnos las pandemias bastante fuerte y son las primeras ya reportadas. El tema 5, la ciudad moderna. Tema 6, la ciudad contemporánea, las tipologías de ciudades, ¿no?, que tenemos actualmente. El tema 7 son los riesgos urbanos, como riesgos urbanos en base a la ciudad contemporánea. Quiero hablar básicamente sobre el cambio climático, lo que nos está azotando, que hablábamos la anterior vez con Ana Fajim, que era como hay incendios, perdón, nevaba en Brasil, em, inundaciones en Alemania, o sea, fenómenos nunca antes vistos. O sea, en Canadá se reportó, me parece que 50 grados, en Italia recientemente se dio la temperatura históricamente más alta reportada, ¿no? Entonces, todos estos riesgos urbanos, el cambio climático, cómo está afectando. Le escuché a Roberto que decía que con el cambio climático se van a empezar a desatar también algunas otras pandemias. Eh, Justo también quiero conversar un poco sobre eso. Y de hecho va a ser así, ¿no? Que va a ser el cambio climático. La naturaleza es tan sabia que empieza a atrapar algunos virus, pero en cambio con el cambio climático todos estos virus van a empezar a salir de su, de su ataúd de hielo, ¿no? Ok, con esto de las historias de las ciudades, vamos a empezar a hablar lo que ya hablé sobre la urbanización en el mundo, el porcentaje de urbanización,
lo que ya no voy a repetir con esto, lo que tiende hacia dónde va el urbanismo, ¿no? El crecimiento de las ciudades, la urbanización, cómo se da esta la gentrificación, la inequidad, eh, bueno, la turistificación, la vivienda informal, la tuburización, esta unión entre barrios de clase alta, barrios de clase baja. Como capítulos 2 es la historia de las pandemias. Aquí como inicio voy a hacer una introducción porque hay que intentar un poco conversar sobre las pandemias, tenemos que un poco introducirnos a cuál es la definición, ¿no? Tenemos aquí definición de endemia, epidemia, pandemia, sindemia, enfermedades zoonóticas, como para poder entender sobre lo que vamos a hablar. En el tema 1, las pandemias previas al siglo XV. En el tema 2, epidemias del siglo XV al siglo XVIII. En el tema 3, epidemias del siglo XVIII al siglo XX. Y, y el estado del tema 4, estado y salud, origen del movimiento higienista, que es algo súper importante que cambió radicalmente al hacer urbanismo y también al hacer arquitectura. Y el tema 5, la evolución de la salud pública, es algo también súper importante que se dio, que nos permitió ver de diferente forma las pandemias y cómo contrarrestar a estas. La salud pública, como prólogo lo digo, ¿no? La salud pública nos ayudó en las últimas epidemias, está ayudando en la epidemia del VIH, ayudó en la epidemia del cólera y en algunas otras más. Y además que sí me interesa mucho, ¿no? Esta evolución de la salud pública. Bueno, aquí tampoco voy a repetirlo, pero es una de las grandes epidemias. Este es una captura del orden mundial, de una página web que se llama el orden mundial. Cómo fueron dándose las epidemias de la historia con el número de muertes, que cada vez que aparecía un asentamiento humano, al poco tiempo empezaban a aparecer también las enfermedades. Y cómo estas enfermedades cambiaron mucho los lugares, ¿no? Existió mucho desolamiento, mucha afectación. Se habla sobre que realmente, por ejemplo, no nos conquistaron los españoles, sino más bien nos conquistaron las epidemias que vinieron con los españoles. Igual en la Segunda Guerra Mundial leía que el ataque de los alemanes a Rusia se dio gracias a algunas gripes que se dieron. Y bueno, en fin, algunas cosas de esas se van a tratar en este capítulo. Pasamos al capítulo 3, que es las pandemias en el entorno urbano. Aquí vamos a unificar los dos capítulos anteriores como para poder empezar a adentrarnos a nuestro caso de estudio. Como tema 1 es el urbanismo y salud, es la ciudad enferma, lo que la otra vez nos indicaba Roberto. Como tema 2 es la ciudad y urbanismo en tiempos de pandemia, es el espacio público, privado, pandemia en el hábitat urbano. Entre el tema 1 y el tema 2 hay una diferencia importante, que aquí se habla sobre el urbanismo y salud, básicamente en el tema 1. También el tema 2 es ya urbanismo, es la ciudad, perdón, es la pandemia en la ciudad. Cómo ha afectado esto al espacio público-privado y al hábitat urbano, ¿no? En el tema 3 es la ciudad sana, ciudad segura, que también fue una recomendación de Roberto y Guillermo, que se desarrolla en paralelo con la ciudad industrial. En el tema 4 son los casos de estudio de Londres y Buenos Aires, me parecieron súper interesantes. En Londres sobre el cólera, en Buenos Aires era sobre el malaria. En el tema 5, la caracterización de la pandemia COVID. Aquí vamos a hablar las características completas del tema COVID, que son las variantes, hay la variante alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Bueno, ya salieron algunas variantes del COVID. Pero ¿por qué se dan estas variantes? ¿No? También es interesante entender por qué van surgiendo estos primos tíos del COVID, llamados variantes. Hacer un poco de estadística social y fenomenología urbana.
y preguntarnos aquí, no preguntarnos, sino irnos y a ir analizando, ¿no? Si la ciudad es resiliente a las pandemias, ¿no? En el tema 6 el COVID añade nuevos elementos a la crisis, el exceso de mortalidad en el mundo. Me parece interesante porque no hay, he buscado, hay cifras, sí, pero no hay cifras reales, ¿no? Entre uno y otro cambian. Entonces, hay una forma de analizar esto y es el exceso de mortalidad entre los distintos años. Entonces, ese exceso de mortalidad se puede dar o puede ser por el factor COVID. Y todos estos conceptos voy a desarrollarlos en base ya más bien a informes de organismos multilaterales o informes de ONGs. Como les decía, por ejemplo, aquí el exceso de mortalidad que tenemos, por ejemplo, en el Perú más de 97%, en Bolivia más del 72%, en Ecuador más del 69%. O sea, ¿cuál fue el exceso de mortalidad en el mundo? Hay un documento de Naciones Unidas que habla sobre el COVID en el mundo urbano, que fue del anterior año, y ahí se ven estos excesos de mortalidad, ¿no? Esta gráfica está un poco desactualizada, que habla sobre en Brasil es más del 23%, realmente es mucho más, es mucho, mucho más. Entonces aquí ya vamos a ir pensando en si las ciudades son resilientes a las pandemias. Les he traído un poco de imágenes que nos dejaron, que nos dejó el COVID. Es como para hacer una remembranza histórica. Los muertos en Brasil, las ciudades vacías. Pero también es interesante que se dieron, el mundo no paró, ¿no? Por el COVID. Los peleados seguían peleándose, eh, no sé, el que la robaba seguía robando. La tercera imagen en la derecha superior es en Israel, ¿no? Como un soldado israelí forcejea con palestinos eh, en Cisjordania. Ahí tuvo lugar una protesta de ciudadanos palestinos contra las expansiones de asentamientos israelíes en plena pandemia, ¿no? Israel fue uno de los primeros países que levantó las restricciones, pero también sucedió esto, ¿no? En la segunda imagen tenemos a- a la India, ¿no? Como en la India empezó a haber estos excesos de mortalidad, aparecían muertos en el río Ganges, eh, y bueno, un montón de exceso de mortalidad que se dio, ¿no? Empezaron a incinerar cuerpos de tarros de aceites, de estos tarros gigantes. Las protestas en Colombia, ¿cómo olvidar eso, no? El autodenominado Paro Nacional de Colombia, que fue más bien denominado por los comunicadores como un estallido social, o sea, le cambiaron a un paro nacional, a un estallido social. La comunicación también hizo lo suyo, ¿no? Bajó de categoría de paro nacional, estallido social. eh, Cómo se dieron estas manifestaciones en plena pandemia también, esto qué sucedió ahí, ¿no? Sería importante analizar qué pasó con el COVID, aumentó, qué pasó. Pero bueno, esto sí se dio gracias al COVID, ¿no? Esta protesta fue en contra del gobierno de Iván Duque porque quiso inicialmente aumentar algunos impuestos. Y claro, después ya se generó algo muy fuerte por parte de la represión policial, ¿no? Estos gobiernos de derecha nos tienen acostumbrados a eso. Y en Ecuador también no fue la excepción, ¿no? Teníamos un presidente que muy poco creo que hizo por la pandemia y claro, aquí les traje un rótulo que dice si de este gobierno, la corrupción de este gobierno nos va a matar antes que el COVID-19. Entonces, bueno. Eso fue el COVID y la ciudad, ¿no? Pero entonces aquí me voy a entrar al caso de estudio, Quito, ciudad y COVID. Voy a ir un poco más rápido. Primero voy a hablar como introducción.
Quito, los aspectos urbanos, perdón, urbanísticos, densidad, población, área, vivienda, servicios públicos. Luego vamos a hablar sobre la descripción de las pandemias y sus efectos, perdón, la descripción de la pandemia y sus efectos. En el tema 2 y es algo un poco más fuerte, que es aspectos sociodiferenciales de la afectación según zonas urbanas de diversa caracterización socioeconómica. Es el acceso a los servicios. Aquí se aplica ya la matriz de selección del estudio. Del tema 3 es la pandemia como crecimiento de diferencias, inequidades, análisis de sectores seleccionados, es decir, ya vamos a empezar a analizar los dos sectores que les dije previamente. En el tema 4 es la gestión local en tiempos de crisis, impacto de la pandemia en la vivienda, en la salud, en la educación, en el trabajo, en el comercio, en la movilidad y sobre todo en la equidad de género. A mí me parece que esto es importantísimo, o sea, cómo se dio, cómo la pandemia aumentó estas brechas de la inequidad, ¿no? Y como tema 5 es la ciudad en transición. O sea, también hay que ir pensando que no todo es malo dentro del COVID. El COVID nos enseñó, nos demostró estas inequidades, pero también aceleró el proceso de tecnificación de la ciudad, lo que la otra vez decía, saber, ¿no? Que ahora en el municipio saca un documento en un día, antes de tomaba varios días. Y de hecho fue así, gracias al COVID, yo puedo decir que estoy estudiando un doctorado junto a ustedes. Si no hubiera sido por el COVID, yo ni, ni, ni de loco podía irme dejando todo acá a estudiar a Argentina, que siempre fue mi sueño, pero si no hubiera sido el COVID, no lo hubiera logrado. Ahora podemos tener teletrabajo, telemedicina, teleeducación, y todo esto es gracias al COVID. Aquí en Ecuador sucedió lo que decía Isabel, lo que quería decir Isabel, que también se aceleraron los procesos de tecnificación. Ahora ya no necesitas irte al municipio. Nosotros los arquitectos que siempre nos dicen que nos encanta pasar en el municipio, ya no nos toca, ya no necesitamos, ¿no? Ahora hacemos la solicitud por ventanilla única del municipio, que es por internet, y hacemos el pago por transferencia bancaria y nos llega a posterior el documento. Pero aceleraron esos procesos. Eh, pero también sí quiero adentrarme un poco con un análisis de cómo el COVID también atacó a las ciudades, pero también cómo mejoró estos servicios de las ciudades, ¿no? Eh, Quiero desarrollar, como decía, este concepto también de, de, eh, de la tecnificación, lo que nos decía también Sebastián en su exposición de cómo esto de la ciudad inteligente, desarrollar un poco, ¿no? No a manera de cómo ellos lo van a hacer, pero sí un poco. Pero también quiero tener de la pandemia una mirada infantil. Ya lo voy a demostrar más adelante con imágenes, pero tener esa versión, esa mirada infantil de la pandemia, cómo los niños vieron la pandemia. Sin duda, yo creo que esos fueron los más afectados. Un niño que le gusta salir, que le gusta disfrutar el aire, el pasto, todo eso, se vieron afectados en eso, ¿no? Y eso les traigo acá. Esto es la ciudad, esto es imágenes que nos dejó la pandemia en Quito. Ciudad vacía, exceso de mortalidad, muertos en las calles, pero también estas caricaturas de los niños, ¿no? Tener esa mirada infantil, tener esa visión de la pandemia eh, y cómo afectó a sus actividades, ¿no? O sea, sin duda a los adultos nos afectó, pero yo creo que los más afectados fueron los niños. Y en el lugar de estudio, en Cumbayá, en Atacucho, quiero ver eso, o sea, cuál fue esa percepción. Seguro en el un lado los niños van a estar jugando al lado de los árboles con sus perros, sus gatos, y en el otro lado, seguro al lado de su cama sin poder salir, ¿no? Pero ¿por qué tener esa mirada desde la infancia por esto, ¿no? Porque en Ecuador este es un dato de prensa de ayer, perdón, de hoy, 19, sí.
9.740 niños y niñas en Ecuador quedaron huérfanos a causa del COVID, ¿no? Es algo muy triste. Entonces aquí ya empezar a adentrarnos un poco del análisis de, perdón, 15. En Quito encontré esta evaluación socioeconómica del PDNA del COVID Ecuador. Eh, este informe, que es a diciembre del 2020, cómo afectó eh, la crisis sanitaria. Las personas fallecidas en exceso, que estábamos hablando, porque las cifras no son muy Daniel, claras, Daniel, pero no te quiero apurar ni sí, molestar, sí, pero digamos, tratar de ir no, no, sintetizando porque le tenemos que dar un espacio a Francisco también. sí, mil Perdón. disculpas, No, ya lo voy a ir cerrando. no, es que nos ha quedado poco tiempo de arrastre, pero por eso no te quiero No, no, está simplemente bien, sí, avisar que vayas, ya voy vayas. acabando. Sí, muchas gracias, más bien, disculpe. Sí tengo aquí la hora, pero no me fijé. Mil disculpas, más bien. Ok, voy a ir sintetizando un poco más rápido. Aquí, cómo el COVID añade nuevos elementos a la crisis, lo que ya decía dentro de los capítulos anteriores. El diagnóstico, este diagnóstico será aplicado en los dos sectores que escogí o que seleccioné como caso puntual de estudio. Eh, y la ciudad posible. Este es el último capítulo, la ciudad posible, la ciudad post-COVID, los factores que propician la probabilidad de contagio como tema uno, tema 2, la recuperación post-pandemia, retos de la ciudad de hoy frente a los impactos generados por la pandemia, tema 3, contestación urbana a la pandemia, ciudad policéntrica, ciudad de 15 minutos, lo que hablábamos con Roberto, Guillermo y Cintia la anterior vez. El tema 4, la ciudad equitativa. Lo que les decía, quiero centrarme mucho en esto, una ciudad equitativa, lo que es el género, grupo etario y etnia. Yo creo que el COVID agravó estas crisis. Ejemplo, Afganistán, perdón. Bueno, tema 5, las orientaciones posibles para una ciudad post-COVID, lecciones aprendidas y ciudad sana. Eh, Aquí ya aquí voy a ver unas posibles respuestas a algunos temas, los retos de la ciudad, la bibliografía y más bien muchas gracias y disculpen por la demora. Gracias. No, gracias a vos y perdón por No, apurarte. Eh, tranquilo, más bien muchas gracias por le, eso. le Si no, damos uno paso. se embala No, no, y todos, empieza a todos hablar de tienen más. mucho que decir y necesitan su tiempo, pero bueno, o sea, estamos Ok, acotados. Le damos paso a Francisco, entonces. voy a dejar de compartir. Muchas gracias por su atención, muy amables.